Buenos días, estudiantes. Hoy trabajaremos aldehídos y cetonas, que son funciones oxigenadas, al igual que los alcoholes. Empezaremos viendo el grupo funcional de estos compuestos: formilo, el grupo carbonilo, también conocido con el nombre de CHO, porque es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno propio de aldehídos, y tenemos también el carbonilo, referido a las cetonas, donde el carbono está unido al oxígeno con doble enlace también y comparte dos enlaces. En las cetonas se comparten dos enlaces a radicales y en los aldehídos solamente un enlace a radicales. Vamos a empezar con la función aldehído. Son compuestos orgánicos oxigenados porque tienen el oxígeno, ternarios porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Se caracterizan por poseer el grupo funcional carbonilo, llamado también formilo, como lo podemos ver. Hay quienes les dicen comúnmente CHO, pero es el grupo carbonilo, formilo. Resulta de la deshidrogenación u oxidación de un alcohol primario. Es así como podemos obtener un aldehído, oxidando un alcohol primario. Habíamos dicho que era una oxidación suave, ¿no? Su grupo funcional lo podemos ver. Cómo es que el carbono tiene sus 4 enlaces, porque este tetravalente tiene dos enlaces unidos a hidrógeno y 2 enlaces juntos a un oxígeno, porque el oxígeno vale 2. Los aldehídos son compuestos orgánicos que tienen en su estructura el grupo funcional carbonilo, pero que está unido directamente a un átomo de hidrógeno. Como se puede observar, tenemos el radical, que es un radical alquilo el que va a entrar aquí, y acá está el grupo funcional carbonilo, donde R puede ser un grupo alifático o aromático. Bien han dicho que los aldehídos se pueden clasificar en alifáticos o aromáticos. Quiere decir que acá la R va a ser un radical alquilo o un radical arilo. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la metanal. La metanal es el primer aldehído porque solamente tiene un carbono. Podemos ver el grupo funcional, carbonilo, y un hidrógeno. Este se llama metanal, conocido también con el nombre de aldehído fórmico o también formaldehído. Tenemos un segundo ejemplo, que es la etanal, tiene 2 carbonos. Podemos ver CH3 y el grupo carbonilo que se observa claramente. Se llama etanal. Se puede llamar también aldehído acético o acetaldehído. Tenemos otro ejemplo que es la propanal, 3 carbonos, como ustedes pueden observar. El primer carbono, donde está el grupo carbonilo, luego tenemos el segundo carbono y por último el tercer carbono, que es una propenal. Propenal, tiene doble enlace, por favor, propenal, conocido también con el nombre de aldehído acrílico o acroleína. Tenemos otro ejemplo, ya este es un aldehído aromático. Tenemos el grupo carbonilo que está unido a un benceno, por lo tanto este se llama aldehído benzoico, tan conocido también como benzaldehído. Más ejemplos. El primer aldehído ya en fórmula semidesarrollada lineal. Tenemos la metanal, que solamente tiene un carbono. El grupo carbonilo está en rojo, unido a un hidrógeno. Metanal o formaldehído. Tenemos la etanal de 2 carbonos. Luego tenemos la propanal, 3 carbonos. Butanal, 4 carbonos. Pentanal, 5 carbonos. Hexanal, 6 carbonos, y así sucesivamente podemos formar todos los aldehídos que querramos. Nomenclatura. Según la UPAC, los aldehídos vamos a tener como base los alcanos y la O va a pasar a una terminación al. La cadena más larga siempre hay que considerarla
y hay que empezar a numerar desde el carbono donde aparece el grupo carbonilo. Tenemos algunos ejemplos. En el primero tenemos la metanal, ya lo hemos visto, formaldehído. En el segundo ejemplo tenemos la etanal o acetaldehído, que son nombres aceptados por la UPAC. Tenemos la propanal, 3 carbonos. Acá hay una diferencia. En esta butanal vamos a contar los carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Si ustedes observan en el carbono número 4 hay una ramificación, hay un cloro, por lo tanto esto se llama 4-cloro. Siempre van primero las ramificaciones 4-clorobutanal. Sencillo, ¿no? Tenemos otro ejemplo. Acá se trata de 7 carbonos, por lo tanto corresponde a una heptanal porque vemos el grupo carbonilo. En el primer carbono está el grupo carbonilo y tenemos 2 ramificaciones en el carbono 4 y en el carbono 6 tenemos radicales metil, por lo tanto vamos a decir que es un 4,6-dimetil heptanal. Clasificación de los aldehídos, también ya lo hemos visto, lo han compartido ustedes. Los aldehídos pueden ser alifáticos cuando presentan esta estructura, el radical unido al grupo carbonilo, y los aromáticos que habíamos dicho que se les conoce con el nombre de sus radicales de arilo, por eso se pone AR unido al grupo carbonilo. Entonces tenemos 2 tipos, aldehídos alifáticos y aldehídos aromáticos. Los aldehídos alifáticos, cuando el grupo funcional carbonilo se encuentra junto a un radical alifático. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá 2 carbonos, es el aldehído etanal. Y los aldehídos aromáticos, cuando el grupo funcional carbonilo se encuentra junto a un radical aromático. Por ejemplo, tengo acá el benceno en fórmula molecular, sabemos que es 6H6, pero al perder un hidrógeno se convierte en el benzal o fenil, como quieran. Acá se llamaría un benzaldehído. Vamos a ver las propiedades físicas de los aldehídos. A temperatura ambiente, el formaldehído y acetaldehído, que son los primeros, son gaseosos. Los aldehídos de 3 a 10 carbonos son líquidos. Los aldehídos de peso molecular bajo tienen generalmente olores penetrantes y desagradables, en tanto que los aldehídos de peso molecular elevado se encuentran en ciertos perfumes. Pues sí, se usa mucho en la formulación de perfumes y de perfumes que son muy famosos. Los aldehídos de menos de 5 carbonos son solubles en agua. Propiedades químicas. Primera propiedad, reducción. Hemos dicho que la reducción es cuando yo voy a agregar hidrógenos y la oxidación es cuando yo agrego oxígenos. Entonces, los aldehídos se reducen a alcoholes primarios mediante la hidrogenación catalítica o empleando agentes reductores. Tenemos la fórmula general, un aldehído cualquiera, que yo le voy a agregar el hidrógeno, lo voy a pasar a un alcohol primario, ¿ya? Ejemplo, tengo la etanal de 2 carbonos, ahí se puede observar, cuando yo la voy a hidrogenar, o sea, la voy a reducir, la voy a convertir en un alcohol. Entra el hidrógeno, se desplaza el OH que hay acá y tenemos que de la etanal hemos pasado al etanol. Vamos a ver si la reacción está balanceada. Tengo acá 2 carbonos, tengo 3 y 4 hidrógenos. Acá tengo 4 hidrógenos y 2, 6. 3 y 2, 5 y 1, 6 completos, un oxígeno. Entonces, por reducción de aldehídos puedo obtener alcoholes. Segunda propiedad, la halogenación. Dice, los aldehídos reaccionan con los halógenos dando cloruros de acilo
por sustitución de hidrógenos del grupo carbonilo. Lo vamos a entender con el ejemplo. Dice que los aldehídos reaccionan con halógenos. Tengo en la reacción un aldehído. Esta es la etanal que está reaccionando con el cloro, que es un halógeno. Esto me va a dar un cloruro de acilo. ¿Qué quiere decir? Que en la etanal va a perder el hidrógeno, y va a entrar un cloro, de tal forma que voy a tener este compuesto que es un radical acilo. Vienen de los ácidos, más adelante lo vamos a entender mejor. Y forma un cloruro, en este caso un cloruro de etanoilo, ¿ya? Un cloruro de etanoilo porque viene de un radical acilo, quiere decir que tiene que terminar en hilo. ¿Qué me está quedando? Acá la metanal ha perdido un hidrógeno para convertirse en un radical, ha perdido un hidrógeno, y el cloro que queda aquí pues forma cloruro de hidrógeno, llamado también ácido clorhídrico. Entonces podemos halogenar los aldehídos para formar halogenuros de acilo, no de alquilo, por favor, de acilo, es diferente el radical. Tercera propiedad, oxidación de aldehídos para formar ácidos. Cuando nosotros oxidamos un aldehído, podemos formar un ácido. Entonces, acá tenemos la etanal. Va a entrar el oxígeno y va a formar el grupo carboxilo. Entonces, voy a tener que de la etanal voy a formar el ácido etanoico, llamado también ácido acético. Acá vamos a ver el balanceo. Tengo 2 carbones en la etanal, 2 carbones en el ácido acético. Hidrógenos 3 y 1 4. Acá tengo 3 y 1 4. Oxígenos, acá tengo 1. Pongo oxígeno molecular, se harían 3. Entonces pongo medio para que sea 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. La reacción está balanceada. Bien, antes vamos a considerar solamente 3 reacciones químicas para los aldehídos. Por favor, 3 reacciones. Primera reacción de reducción. Los aldehídos se reducen para formar alcoholes primarios. Segunda reacción de halogenación. Los aldehídos reaccionan con halógenos para dar halogenuros de acilo. Tercera reacción de oxidación. Los aldehídos reaccionan con el oxígeno moderadamente para formar ácidos. Bien, hemos visto 3 reacciones. Ahora vamos a ver los métodos de obtención para los aldehídos. Obtención de aldehídos. Cuando yo oxido un alcohol, formo un aldehído. Lo bueno de esto es que las reacciones se repiten muchas veces y ya son mucho más sencillas de aprender. Entonces yo sé que por oxidación de alcoholes primarios obtengo aldehídos. Ejemplo, tengo un etanol, ¿lo ven acá? Con el catalizador adecuado yo voy a obtener por oxidación, voy a obtener una etanal. Entonces acá tengo que el etanol va a perder el agua, y este le va a dar el oxígeno. Este es un oxidante que le va a proporcionar el oxígeno para que este etanol se convierta en etanal, y lo que va a sobrar es un hidrógeno molecular. Muy bien. Voy a balancear. Acá tengo 2 carbonos. Acá también tengo 2 carbonos. Hidrógenos 3, 5, 6, 3, 4 y 2, 6. Un oxígeno. La reacción está balanceada. Oxidando alcoholes primarios puedo obtener aldehídos.
Segundo método de obtención, por reducción de ácidos carboxílicos, puedo obtener aldehídos. Acá tengo un ácido carboxílico que es el ácido etanoico porque tiene dos carbonos y este es el grupo carboxilo propio de los ácidos. Dice que cuando yo voy a reducir este ácido lo voy a convertir en un aldehído. Del ácido etanoico va a pasar a ser etanal. ¿Qué sucede aquí? Este hidrógeno desestabiliza la molécula, la desestabiliza, se mete uno y este OH con el hidrógeno que queda forma agua. Entonces, por reducción de ácidos carboxílicos puedo obtener aldehídos. La reacción está balanceada. Acá tengo dos carbonos, hidrógenos 3, 4, 6, 3, 4, 6, 2 oxígenos, 1 más 1, 2. Y la reacción está balanceada. Dos métodos de obtención. Concluimos, dos métodos de obtención son los que tienen que aprender sí o sí, por oxidación de alcoholes y por reducción de ácidos. Usos y aplicaciones son intermediarios en la síntesis de ácidos, ya sabemos por qué, porque a partir de aldehídos, por oxidación de aldehídos, yo puedo obtener ácidos. Se puede fabricar plásticos, resinas, productos acrílicos como la baquelita, resinas de melamine. Se le usa mucho en la polimerización, en la industria fotográfica, como antiséptico, como conservante, herbicida. También se le usa mucho en la vulcanización, en la industria alimentaria, en perfumería, en la industria textil y farmacéutica. Se usa mucho en perfumería, como hemos dicho, y estos serían los usos de los aldehídos. Bien, vamos a ver las cetonas. La función química orgánica es una función química orgánica terciaria. Ya sabemos que es terciaria porque tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. También es oxigenada. Tiene el grupo carbonilo, ya sabemos, pero ocupa el carbonos secundarios, como ustedes lo pueden ver en la pantalla. Esa es la diferencia que hay con los aldehídos, que estos ocupan carbonos secundarios y están unidos a dos radicales. Este sería su grupo funcional o su fórmula general. Acá tenemos ya formulado uno. Tenemos el grupo de las cetonas. Cuento los carbonos y sería una propanona. Entra la terminación ona del propano, ona. ¿Ya? Aquí esta es una estructura de la propanona. Tenemos en negro los carbonos, 1, 2, 3, en rojo el oxígeno y los celestes son los hidrógenos. Esta estructura química espacial corresponde a su fórmula química semidesarrollada. Tiene que haber siempre correspondencia. Ya sabemos que es el grupo carbonilo, está acá. Este es el grupo carbonilo, aparece en aldehídos y en cetonas. Ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. Contamos carbonos 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que en el tercer carbono está ubicado el grupo carbonilo. Por lo tanto, este se llama 3-pentanona. Sencillo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Contamos los carbonos 1, 2, 3, 4 carbonos. El grupo carbonilo ubicado en el segundo carbono sería la 2-butanona. Otro ejemplo. Acá ya aparece, fíjense, C6H5, que es un benceno, que es un radical ahora. Es el radical fenil que está en dos posiciones. Acá está. Y que es una cetona. Entonces este se va a llamar difenilcetona.
difenilcetona. ¿Por qué no he enumerado la cetona, el grupo carbonilo? Porque solamente hay un grupo que solamente podría estar ubicado en ese carbono, por eso no es necesario en este caso hacer la numeración. Es un difenilcetona. Otro ejemplo, vamos a contar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabemos que se empieza a numerar desde el grupo, en este caso el grupo carbonilo está en el numeral 3. ¿Cómo se llama este compuesto? Veo primero los ramificaciones o radicales. Tengo dos radicales metil que están ubicados en el carbono 4 y en el carbono 6. Por lo tanto, en el carbono 4 y en el carbono 6. Por lo tanto, este se va a llamar 4,6 dimetil 3 octanona. Y bueno, los ejemplos así son muy sencillos. Acá tenemos otros ejemplos. La butanona, 2-butanona, 3-pentanona, 2, 4, numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este, por ejemplo, tiene dos grupos carboxilos. Por lo tanto, veo si tiene alguna ramificación. No tiene. Voy a decir que en el 2 y en el 4 hay, como es de 6 carbones, será una hexanodiona, porque tiene 2. El ejemplo que sigue, vamos a contar los carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, tengo dos ramificaciones, metil en el carbono 4 y en el carbono 6, y en este caso en el grupo 3 tengo el radical carbonilo, por lo tanto es un 4,6 dimetil 3 octanona. Nomenclaturas de las cetonas. Grupo carbonilo en carbono secundario. Si no, no sería cetona. Terminación ona. Diferencia entre la cetona y los ácidos carboxílicos, aldehídos y ésteres, alcoholes y éteres. Las cetonas son menos reactivas que los aldehídos, definitivamente. Tienen doble enlace con el oxígeno, que lo diferencia del éter y de los alcoholes. Para no equivocarnos, siempre aparece un doble enlace en los carbonos con el oxígeno. El primer miembro de la familia es la propanona, llamada comúnmente acetona. Hay dos tipos, alifáticos y aromáticos. Propiedades físicas: su punto de ebullición es mayor que el de los alcanos de igual peso molecular, pero menor que el de los alcoholes y de los ácidos carboxílicos de igual número de carbonos. Esto se debe a la formación de dipolos y a la ausencia de formación de puentes de hidrógeno intermoleculares. No tiene puentes de hidrógeno como los alcoholes, no los tiene. Las cetonas son líquidas cuando tienen hasta 10 carbonos. Las más grandes, de más peso molecular, son sólidas. Las pequeñas tienen un olor agradable, las medianas un olor fuerte y las más grandes no tienen olor. Los compuestos de hasta 4 átomos de carbono forman puente de hidrógeno con el agua, hasta lo cual, pero tiene que estar con el agua. Para que formen el puente de hidrógeno, las cetonas tienen que estar con el agua, la cual las hace completamente solubles en agua. Igualmente son solubles en solventes orgánicos, o sea, pueden solubilizarse en agua porque van a formar allí el puente de hidrógeno. Propiedades químicas. Primera propiedad, reducción. Las cetonas se reducen a alcoholes secundarios mediante hidrogenación catalítica o empleando agentes reductores. Quiere decir que de una cetona voy a obtener un alcohol secundario. Tenemos la fórmula general: una cetona más el hidrógeno me va a dar un alcohol secundario. Ejemplo: la propanona de 3 carbonos en reacción con el hidrógeno en presencia de níquel catalítico, voy a obtener un alcohol secundario. 1, 2, 3. De la propanona voy a obtener el 2-propanol, llamado también isopropanol. Primera reacción. Segunda reacción de halogenación.
Las cetonas también se pueden halogenar con halógenos. Tenemos el ejemplo, la propanona de 3 carbonos va a entrar en reacción con el bromo molecular. Este bromo va a desalojar un hidrógeno y se va a introducir en el carbono. Puede introducirse porque el hidrógeno vale 1 y el bromo vale 1, de tal forma que la propanona más el bromo me va a dar un bromo propanona. Y la formación del ácido bromídrico. Pregunta, por favor, ¿quién me puede responder? ¿Puedo dihalogenar 2 veces una propanona? Que me conteste alguien y yo consideraré un punto sobre el examen. Tenemos en reacción de halogenación la propanona más el bromo molecular. Hemos hecho una monobromación. Solamente ha salido, se ha sustituido un hidrógeno, acá era 3, acá aparece 2, y entra un bromo. Y me va a dar como subproducto el ácido bromídrico. La pregunta es la siguiente: ¿podrá dihalogenarse esta propanona? ¿Qué dará? Yo creo que no hay. Daría dibromopropanona sería en general. Muy bien. ¿Y qué me queda como subproducto? Quedaría hidrógeno molecular. Muy bien, dame tu nombre. Camacho, el que toma José. Pues sí, estudiantes, yo sé que muchos han querido responder, tienen que ser un poco más rápidos, ¿no? Sí, yo puedo halogenar esta propanona 2 veces, hacer una dihalogenación y como su compañero bien ha dicho, se quedaría un dibromo propanona y acá el resultado, el subproducto va a ser un hidrógeno molecular, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto 2 reacciones químicas que las tienen que saber sí o sí. Reducción de cetonas para formar alcoholes secundarios, que la tienen que saber. Segunda reacción de halogenación. Ahora vamos a ver los métodos de obtención de las cetonas. Primer método de obtención. Yo puedo obtener una cetona a partir de la oxidación de un alcohol secundario. Tengo mi alcohol secundario, que es el 2-propanol, como ustedes lo pueden ver. Lo voy a oxidar levemente y lo voy a pasar a una propanona. Acá el alcohol desestabiliza el segundo carbono de tal forma que saca la molécula de agua y entra un oxígeno. Saca la molécula de agua y entra el oxígeno. Entonces, el 2-propanol me va a formar la propanona y como subproducto me va a quedar el agua que está aquí. Muy bien. Primer método de obtención. Segundo método de obtención. Por hidratación de alquinos y catalizadores. Acá tengo yo un alquino. ¿Cómo se llama este alquino? Cuento los carbones. 1, 2, 3. Es un propino. Veo el triple enlace. Dice que si yo hidrato este alquino, voy a obtener una cetona. Vamos a ver. El ácido sulfúrico con el mercurio en medio acuoso vienen a ser los catalizadores que no van a entrar en la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Que este ácido que es potente, rompe el triple enlace, rompe un pi, lo rompe y ahí el agua le aporta el oxígeno, ¿ya? Le aporta el oxígeno para que se forme este grupo carbonilo. Además, el agua le completa los hidrógenos que necesita. Entonces, voy a formar que del propino voy a obtener la propanona. Entonces, es una hidratación en medio ácido de alquinos. Voy a ver si la reacción está balanceada. Acá tengo 1,
2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, hidrógenos tengo 3, 4 y 2 del agua 6. Acá tengo 3 más 3, 6. Un oxígeno, un oxígeno. La reacción está balanceada. Entonces, dos métodos de obtención. Estoy repitiendo para que lo puedan aprender y también saber cuáles son los métodos que vamos a utilizar, ¿ya? Hemos visto este segundo método que es hidratación de alquinos. Algunas cetonas naturales y otras artificiales que también se les pueden obtener artificialmente se emplean en cosmetología como aromatizantes y en perfumes, en perfumería también. Otras constituyen importantes fuentes medicinales y biológicas. La butano 2,3-diona es un ingrediente fundamental en el aroma de la margarina, es propio de esta cetona. La formalina se emplea como conservante de muestras biológicas y también se le usa mucho como disolventes orgánicos. Bien, con esto hemos terminado aldehídos y cetonas.